Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos González, estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación, presento mi documento de identificación como lo solicita la guía de actividades y procedo a explicar eh, el presente video que se trata acerca del curso de Física Electrónica. Vamos a estudiar unos conceptos propios del curso de Física Electrónica y a responder una pregunta problemática referente a la temática. Mi grupo de trabajo es el número 91, como se puede apreciar aquí en la imagen. Mi nombre es Juan Carlos González Zúñiga y el tutor Eduardo Jaramillo. Entonces, el primer punto dice lo siguiente: carga eléctrica. La carga eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. Su unidad de medida es el coulomb, representada con la letra C. Aquí pasamos a ver los tipos de cargas eléctricas como son cargas positivas y cargas negativas. Según la ley de Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Aquí en la imagen podemos apreciar las figuras. Entonces tenemos que el protón es la carga positiva. A ambos lados tiene carga positiva. El electrón es el que a ambos lados tiene cargas negativas. Y el neutrón es el que tiene a ambos extremos positiva y negativa, las cuales se atraen. Lo que conocemos como corriente eléctrica, pasamos al segundo punto, no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, los cuales se mueven siempre de un polo negativo a un polo positivo, de la fuente de suministro de fuerza electromotriz. O sea, por medio de los ductos, lo que es los cables eléctricos y todo eso, aquí vemos cómo se mueve lo que son los electrones dentro del circuito, ¿ya? En sentido negativo y sentido positivo. Esto es lo que forma como tal la corriente eléctrica. Entonces tenemos de que la unidad de medida de la corriente es el amperio y se representa con la letra A. Entonces tenemos que un amperio es igual a un columbus por segundo. Aquí en la figura podemos ver cómo se representan los electrones dentro de la carga, la circulación eléctrica. Continuamos. Aquí en esta figura podemos apreciar o ver los diferentes tipos de corrientes eléctricas que existen, lo que es la corriente directa continua, aquí está la gráfica, la conclusión, la corriente alterna, igualmente aquí está la gráfica, cómo se distribuye o de qué manera es el recorrido de sus electrones, la corriente exponencial y por último la corriente senoidal amortiguada. Para cada una está su respectiva gráfica. Continuamos. La tensión eléctrica, más conocida como voltaje. Entonces aquí vemos una figura, el elemento general del circuito, punto A y punto B. Un objeto cualquiera con dos terminales a los cuales se pueden conectar otros elementos del circuito. Entonces vemos de que el voltaje eléctrico o diferencia de potencial solo existe entre dos puntos, A y B. Ahí en la figura podemos apreciarlo. Y significa el trabajo o gasto necesario para mover carga desde el punto A hasta el punto B o viceversa. La unidad de medida del voltaje es el voltio, que se representa con la letra B. Y tenemos de que un voltio es igual a un julio sobre coulomb. Esta es la fórmula de medición de un voltio. Continuamos. Entonces la representación gráfica del voltaje. Aquí podemos ver varias representaciones. Podemos mirar acá de que A es 5 voltios más positivo que B. O dicho de otra forma, A tiene un potencial de 5 voltios más alto que B. Y acá lo contrario, B tiene un potencial más de 5 voltios más alto que A. Entonces, como conclusión, aquí decimos de que para que cualquier voltaje esté bien definido, este siempre debe tener un par de signos, lo que es positivo y negativo, y también una magnitud. La energía. La energía potencial es el trabajo que es capaz de desarrollarse aparte de la posición de un cuerpo o de su configuración. Se trata de un concepto propio de la física. Se mide habitualmente en julius y su símbolo es la letra U y también la letra EP.
Entonces, la energía potencial de un cuerpo dado es el resultado de multiplicar su masa por la altura y también por la gravedad. La fórmula matemática es la siguiente. EP es igual a m por g por h, siendo m la masa, g la fuerza de gravedad y h la altura del objeto. Continuamos con la pregunta problemática. Nos dice, ¿pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo? Entonces decimos de que primero pasamos a concluir que es una corriente eléctrica. Dice que la corriente eléctrica se produce cuando existe un movimiento de cargas en un medio, el cual puede ser sólido, un líquido o gas. La corriente solo sucede cuando hay un flujo de electrones, cuando hay un movimiento. Por tal, podemos decir de que no existe la corriente eléctrica de cargas en reposo, ya que es necesario que se produzca un movimiento de las cargas por un material conductor como lo son los metales, el cobre, el oro, etc. Eh, por último, estas son las referencias bibliográficas donde está pues toda la información de consulta para el desarrollo del presente video. Les agradezco mucho por su tiempo y su atención. Que tengan un feliz día.